a mis diapositivas, me avisan si se ve, por favor. Se ve, dice. Sí se ve. Muchas gracias por responder. Muy bien. Esta es la bienvenida de la materia. Como les dije, mi nombre es Génesis Ewes y estoy presta a responder cualquier duda, a poder ayudarlos y a poder incentivarlos a que puedan estudiar, ¿no? Y recordar algo que ya hemos pasado, pero que con el tiempo y con todo lo que se llega a avanzar en el colegio, uno se llega a olvidar, ¿no? Vamos a pasar a ver el contenido de la materia, que es este. Durante estas 6 semanas vamos a llevar 5 temas, y estos temas están divididos en subtemas, ¿no? Como por ejemplo, hoy vamos a ver la geografía del universo, la geografía de la física, de la humana, los continentes, la geografía de Bolivia y la geografía de Santa Cruz. Luego nos vamos a pasar a ver lo que es la historia contemporánea, ¿no? Todo lo que es la revolución industrial, la revolución política, el capitalismo, lo que pasó en la Guerra Fría, y bueno, el nuevo orden mundial. Y luego vamos a pasar a ver la historia de América, lo que pasó dentro de la América prehispánica, la América colonial, las independencias y bueno, todo eso, ¿no? Luego vamos a recordar, mejor dicho, la historia de Bolivia, desde sus pueblos originarios, la audiencia de Charcas, la independencia, y bueno, todo lo que tenga que ver con la historia de nuestro país. Y por último, para cerrar ya este curso, vamos a hablar de la historia de Santa Cruz, ¿no? Los primeros habitantes, cómo es que nace la gobernación de Santa Cruz, y la independencia, y todo eso. Bueno, ahora vamos a pasar al primer tema, que es la geografía. Espero que estén cómodos, que tengan por ahí su agüita, porque yo la tengo aquí, la mía, aquí. Y bueno, eso chicos, estoy muy, muy contenta de ser parte de esto, de poder ayudar, contribuir a que sean parte de nuestra casa, ¿no? Que es la UASRM. Cabe mencionar igual, antes de empezar esto, de que la facultad no está vendiendo ningún texto. Si alguien les ofrece algún texto o algo, aparte de esto, nosotros no, o sea, la facultad no está vendiendo textos. Todo lo que nosotros los docentes le damos es lo que va a entrar dentro de su examen. Entonces, por eso tienen que estar muy atentos, siempre tener una pastillita por ahí para estar despierto, porque yo entiendo de que ustedes están desde muy temprano, entonces tienen que estar con la mente muy abierta, ¿no? Y siempre tomándole fotito a las cosas para después, si se distraen un ratito, igual, poder leer, ¿no? Porque ustedes saben que ahora estamos rodeados de mucha información y lo que nosotros le estamos dando es nuestro conocimiento y nuestra ayuda, pero también ustedes se pueden ayudar a través de lo que hay, ¿no? En las redes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer tema, que es la geografía. Espero que tengan papel y lápiz ahí para poder anotar, y si tienen alguna pregunta, Marquito me va a ayudar con eso. Muy bien, este es el primer tema, y vamos a ver qué es la geografía. Ustedes me pueden decir, ay, me salí. Me pueden decir, ay, le dicen eso, ya lo llevamos en el colegio. Sí, pero es muy importante. Y esto va a ser algo que le van a preguntar en el examen, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es la geografía? Cabe destacar que la geografía es la ciencia que estudia al hombre y su obra junto con la naturaleza, ¿no? Entonces, esto no es una ciencia puramente natural ni puramente social, dado que en el siglo pasado, en el siglo XIX, se estableció como disciplina universitaria, estudiando a la Tierra como el hábitat humano, incluyendo aspectos naturales y creados por el hombre. Ahora ustedes me dicen, ¿qué es la geografía entonces, licenciada? En resumen, la geografía estudia la superficie, la forma, el contenido y la función de cada parte, región o lugar.
Ahora, la geografía tiene sus características, y estas características se dividen en 3 ramas. Estas 3 ramas las vamos a ir viendo conforme vayan pasando los días de clase. Ahora, ¿cuáles son estas ramas? La primera rama es la geografía astronómica, que estudia la Tierra como parte del sistema solar. Entonces, ustedes me van a decir, entonces, ¿vamos a ver sobre el sistema solar? Claro que sí, vamos a ver todo lo que compone el sistema solar. También vamos a hablar y vamos a ver acerca de la geografía física. Esta es la que estudia la Tierra y sus características naturales. Y también vamos a estudiar al hombre. ¿A través de qué? A través de la geografía humana, que estudia la relación y la intervención del hombre dentro de la naturaleza. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver qué es el universo y cómo está compuesto, ¿no? El universo es un conjunto de todos los cuerpos celestes y el espacio interestelar. La Tierra es un pequeño elemento del universo. Y ahora aquí me dirán ustedes, ¿y por qué me muestra esta imagen? Porque de eso está compuesto nuestro universo, compuesto de estrellas, de nubes, de galaxias, de satélites. Y ahora, ¿cómo está formado el universo? El universo está formado por dos aspectos, ¿no? Que son las estrellas y las galaxias. Las estrellas, cabe mencionar que son astros dotados de propia luz. Ellos brillan con su propia luz. Y las galaxias son agrupaciones de estrellas, gas y polvo. Ahora, esta agrupación de galaxias se denominan como los cúmulos galácticos. Y la galaxia en la que nosotros vivimos, en la que nuestro sistema solar está, me imagino que todos la saben, ¿cuál es? La Vía Láctea. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema solar. El sistema solar está formado por una estrella central, que es el Sol, y sus cuerpos que giran a su alrededor. Ahora ustedes me preguntan, Listen, ¿cuáles son esos cuerpos que giran alrededor del sistema solar? Son los planetas, los satélites, los asteroides, los cometas, los meteoritos. Y de esto nacen teorías, y aquí vamos a ver 3 teorías, 3 distintos autores, como por ejemplo la de Nicolás Copérnico, que la dio en el año 1543, en el que él afirma que los planetas giraban alrededor del Sol, rompiendo la creencia de que la Tierra era el centro de todo, ¿no? Y luego está la teoría de Galileo Galilei, que él fue el que confirmó la teoría heliocéntrica. Y luego está la de Isaac Newton, que es la que él dice que descubrió la ley de la gravitación universal. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de los planetas, los satélites y otros astros que igual están dentro del universo, ¿no? Ahora, ¿qué son los planetas? Los planetas son astros que no poseen luz propia y que giran alrededor del Sol. Nuestro sistema solar cuenta con 8 planetas, aquí lo podemos ver, pueden tomarle fotito, anótenlo. Quizás algunos ya se lo sabían, pero aquí igual se lo estamos proporcionando. Uno de los planetas que está muy cerquita del Sol, ¿cuál es? Mercurio, ¿no? Luego está Venus, que es el más brillante. Luego está nuestro planeta, que es en el que habitamos. Luego está Marte, luego está Júpiter, el más grande. Luego está Saturno, que es el famoso por sus anillos de gases. Luego está Urano, Neptuno. Y ustedes me preguntan, Listen, ¿y Plutón? Colegio, cuando era más niño, porque recuerdo que esto uno lo lleva también en quinto de primaria, ¿hablábamos de Plutón? Sí, efectivamente, pero ya según estudios recientes, Plutón ya no se lo toma como un planeta porque no cumple con todo lo que necesitan saber los científicos para que se lo denomine como un planeta. Ahora, pasamos a los satélites.
Cabe destacar que los satélites son astros que no poseen luz propia, al igual que los planetas, sus planetas y siguen sus propios movimientos. Ahora, me dicen que, a ver, dicen, no le entiendo qué son los satélites. Otra vez, vamos a ver. Los satélites son astros que no poseen luz propia, al igual que los planetas, y giran alrededor de sus propios planetas y siguen sus propios movimientos. Ah, ahora sí ya entendí. Ahora, si ustedes me preguntan, dicen, ¿cuál es el planeta que tiene su propio satélite? Y yo les voy a responder, el satélite es el nuestro, la Tierra. ¿Y cuál es nuestro satélite? La Luna. Por eso aquí les dejo una imagen de la Luna, ¿no? De luna llena, luna media, luna nueva. Por eso aquí está esta imagencita. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de otros astros. Dentro de estos otros astros vemos a los asteroides, a los cometas y meteoritos. Ahora, ¿qué son los asteroides? Son astros sin luz propia que giran alrededor del Sol. Son pequeños y también son astros formados por rocas y gases congelados y están compuestos por 3 partes: núcleo, cabellera y cola. Y luego están los meteoritos, que son cuerpos menores, rocosos, que giran alrededor del Sol y que cuando ingresan a la Tierra dejan un rastro de luz desintegrante, ¿no? Que ya sabemos que muchas veces alrededor del mundo llegan a caer meteoritos. Muy bien. Ahora, de nuestro planeta Tierra. Ustedes me pueden preguntar, licenciada, ¿y qué forma tiene nuestra Tierra? ¿No? Porque siempre nos han dicho que es redondita y bueno, eso, ¿no? Y aquí vamos a ver que tiene forma de geoide, ya que es aplanado en los polos y abultado en la línea del ecuador. Nuestra Tierra está cubierta por un 70% de agua y se supone que es el único planeta donde habitan seres vivos. ¿Quiénes somos los seres vivos? Nosotros los humanos, los animalitos, las plantas. Y cabe mencionar de que la Tierra gira alrededor del Sol y a su vez gira sobre sí misma, ¿no? Entonces, tiene un solo movimiento y aquí es donde podemos ver el porqué de hay día y hay noche, podemos ver el tema de las estaciones, igual, por el tema de cómo es que gira nuestra Tierra, ¿no? Ahora, los movimientos de la Tierra son 2. ¿Cuáles son estos movimientos? Existe el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre su propio eje y emplea las 24 horas en ese movimiento, que eran los que les comentaba, ¿no? Cuando viene noche, viene día. Entonces, si ustedes me preguntan, dicen, entonces dentro del movimiento de rotación entra lo que es las 24 horas, sí, efectivamente. Y a consecuencia de este movimiento de rotación es que existe el día y la noche, valga la redundancia. Y dentro del movimiento de la traslación es donde la Tierra gira alrededor del Sol y este movimiento nos toma un año, nos toma los 365 días del año y 6 horas. Por ello es que cada 4 años se dan los años bisiestos, ya que se acumulan 24 horas de un día más que se presentan en el mes de febrero cada 4 años. Muy bien. Pasemos a la siguiente y vamos a hablar acerca de los puntos cardinales de la Tierra, ¿no? Sabemos que existen 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En el este es por donde nace el Sol, por ello también se llama oriente, naciente y levante. El oeste es por donde se esconde el Sol, llamado también occidente o poniente.
Muy bien, ahora vamos a ver los paralelos y los meridianos. Estos son líneas imaginarias que permiten que nos ubiquemos en la superficie de la Tierra. Los paralelos son circunferencias que se trazan. Son circunferencias, ¿por qué? Porque se trazan paralelas a la línea del Ecuador que divide a la Tierra en el hemisferio norte y hemisferio sur. Y los meridianos son líneas imaginarias que van de polo a polo. El meridiano de Greenwich es considerado en meridiano 0 grado y divide a la Tierra en hemisferio occidental y en hemisferio oriental. Ahora vamos a ver las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud. Ahora ustedes me preguntan, licenciada, ¿y por qué vemos esto? Porque dentro de la geografía también vemos las representaciones gráficas del planeta Tierra, que son los mapas que nos ubican dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Dónde está nuestro abuelito? ¿Dónde está nuestra tía? Y si me preguntan por qué dice eso, le dicen, claro, porque tenemos familiares en otros países, existe. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? Con el mapa, ¿no? Ahora, veamos qué son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas nos dicen que a partir de los paralelos y meridianos que ya vimos, se puede localizar un punto específico en la superficie terrestre. Esto hace que las distancias se expresen en grados y por eso es que se llaman latitud y longitud. Ahora, ¿qué es latitud? Es la distancia entre un punto y entre la línea del Ecuador. Está al norte o al sur y su valor es de 0 grado a 90 grados. Y la longitud es la distancia entre un punto cualquiera de la superficie y el meridiano de origen. Está al este o al oeste y su valor es de 0 a 180 grados. Ahora, les hablaba de las representaciones gráficas del planeta Tierra y ustedes quizás no me prestaron atención y me dicen, ¿cuáles son esas representaciones, Lice? Son los mapas que se hacen a escala. Y actualmente los mapas se elaboran con fotografías satelitales, pero el hombre ha realizado mapas desde sus orígenes, ¿no? A través de dibujos, a través de estudios, y también las personas que elaboran mapas de las ciudades la hacen también por las plantaciones agrícolas, ¿no? O sea, eso es básicamente la importancia que tienen los mapas dentro de la humanidad, ¿no? El ubicarnos en dimensión grande, ¿no? Y en dimensión más chiquitita, ¿no? Como el mapa, por ejemplo, de Bolivia y el mapa también de Santa Cruz. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de la geografía física. Ustedes me pueden decir, licenciada, ¿qué es la geografía física? Y yo les puedo decir que es básicamente lo que estudia las características de la Tierra, la historia de su formación, sus edades, y también la geografía física se divide en orografía e hidrografía. Ahora, me imagino que ustedes esto ya lo han llevado, como todo lo demás, pero esto es muy importante, las edades geológicas. Desde hace mucho tiempo se han establecido las edades de la Tierra, que eran las geológicas, y que están divididas en 5. Y ustedes la pueden haber conocido ya sea con el primer nombre o con el segundo nombre. Y ahora me preguntan ustedes, ¿y cuál es la primera? ¿Cuál es la primera edad, licenciada? La primera edad es la arcaica o la arqueozoica. En esta primera fase, en esta primera edad de la corteza terrestre, donde solo se encontraba seres microscópicos y organismos unicelulares. Ahora, en la segunda era, en la era primaria, o también llamada paleozoica, es donde aparecen los animales más antiguos.
especialmente en los mares que tuvieron muy poblado por ellos. Luego en la tercera era, que es la era secundaria o mesozoica, aparecen los animales más grandes como los dinosaurios y los reptiles voladores. Luego, en esta cuarta era, que es la era terciaria o cenozoica, se inició hace unos 65 millones de años y terminó hace 2 millones de años. Aquí se comprueba la existencia de animales muy parecidos a los actuales y el clima era más caliente de lo habitual. Y en la última era, que es la era cuaternaria o neozoica, vemos de que se inicia en la cenozoica y se caracteriza por los cambios climáticos y por la aparición del hombre. Entonces, es aquí, en esta era, donde nacemos nosotros, donde aparecemos nosotros los seres humanos. Me voy a tomar mi agüita mientras ustedes ahí le toman una fotito a esto. Si quieren me pueden ir haciendo preguntitas. Y Disculpe, profe, ¿qué es orografía? muy buena pregunta, muy buena pregunta. La orografía se encarga del estudio de la Tierra, que ahorita lo vamos a ver. Eso es básicamente. Y la hidrografía es el estudio de las aguas, de los mares. Muy bien. Vamos a ver lo que es la estructura de la Tierra. Dentro de la estructura de la Tierra, vamos a ver las 5 capas de las cuales está compuesta nuestra Tierra, que es el núcleo, el manto, la corteza, la hidrosfera y la atmósfera. Ahora, ustedes me pueden decir, pero el núcleo es muy pequeñito, está dicen, es el centro de la Tierra. El manto es la capa intermedia y la corteza es la superficie terrestre. La hidrosfera, aquí respondiendo a dudas que ustedes tengan sobre esto, es la capa líquida de la Tierra, que es el agua, y la atmósfera es la envoltura gaseosa y la última capa es la Tierra. Ahora sí, vamos a ver qué es la orografía ya, ¿no? La orografía estudia el relieve emergido. Le dicen, ¿qué son los relieves emergidos? Todo lo que tenga que ver con tierra, rocas, como por ejemplo montañas, cordilleras, mesetas, llanuras, que eso es lo que hay, ¿no? Acá en nuestro país estamos rodeados de eso. Y luego también estudia el relieve sumergido, que son los fondos marinos. Bueno, ya vimos de qué está compuesta la Tierra, que está compuesta por 5 capas. Y vamos a ver qué es la hidrografía. La hidrografía estudia las aguas, los océanos, los mares, todo lo que son olas, mareas, corrientes marinas, y también los desastres, ¿no? Que tienen un nombre, como por ejemplo el del Niño. También estudia las aguas continentales, ríos, lagos, lagunas, y bueno, aguas dulces y vitales. Cabe destacar de que nuestra superficie terrestre está formada por océanos y mares. Y como lo había mencionado anteriormente, nuestra Tierra está compuesta por un 70% de agua. Y aquí vemos de que el hemisferio sur es el que posee mayor cantidad de superficie oceánica y marítima. Y los océanos y mares están compuestos por aguas saladas, generalmente frías. Ahora, si hablamos de las aguas de océanos y mares, hay que recordar de que esto tienen varios tipos de movimiento, que ya los había mencionado arriba, pero hay que tomar atención a esto porque puede ser una de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las aguas de océanos y mares que tienen varios tipos de movimiento?
Y ahí podemos responder las olas, porque son movimientos en la superficie del agua. Las mareas, que son movimientos en ascenso y descenso a nivel del mar. Y finalmente las corrientes marítimas, que son ríos que fluyen dentro del mar y pueden llevar agua frías como caliente. Muy bien. Antes de pasar a esto, me gustaría saber si está todo claro, si tienen alguna duda, porque Lice, ¿el tsunami también refiere a eso? claro que sí, claro que sí. A todo lo que tenga que ver con los movimientos de los mares, de los océanos, ¿no? Porque de eso se encarga la hidrografía, de analizar todo esto, de estudiar el por qué, ¿no? Pero si yo verdaderamente se ha llegado a descubrir el porqué de esto, ¿no? Muchos dicen que es porque nosotros no cuidamos el medio ambiente, etcétera, y puede ser, pero quizás tiene algunas respuestas más que no las sabemos, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Está todo claro? Porque creo que he avanzado demasiado rápido. No, Lice, está bien explicado. Ya, ok. Esto ya lo vimos. Muchísimo, Listen, sigue adelante. Está explicando mucho, pero detalladamente. Y no rápido. Sigue adelante, Listen, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a hablar acerca de la geografía humana. Nos hacemos la pregunta de ¿qué es la geografía humana? ¿No? Básicamente la geografía humana tiene como objeto el estudio de los seres humanos y la manera como los seres humanos han ordenado sus espacios. Y si hablamos de espacio, bueno, de cómo es que los seres humanos en el pasar del tiempo, como ya vimos las eras, ha tenido que ir acomodándose a los cambios que nos trae cada siglo, cada circunstancia, como por ejemplo, ustedes me dicen, ¿me puede dar un ejemplo, Licen, de qué puede estudiar la geografía humana? Cuando vino el COVID, ahí hubo un cambio, un estudio, si nosotros nos ponemos a pensar, en el cual nosotros tuvimos que adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, ¿y aquí a qué geografía lo podemos integrar, licenciada? A la geografía política. ¿Y por qué la geografía política? Porque la geografía política está encargada de ver, ¿no?, el bienestar de los seres humanos, la salud, la educación, y bueno, un claro ejemplo de la geografía humana y del estudio que hace hacia nosotros la geografía. Ahora, ¿cuáles son las subdivisiones que tiene la geografía humana? Son tres. La primera es la política, la segunda es la económica y la tercera es la de cultura, la cultural, ¿no? La geografía política estudia las semejanzas y diferencias de carácter político entre áreas. ¿Cuáles son estas áreas? Son áreas delimitadas por los estados nacionales y las subdivisiones oficialmente constituidas, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, que tenemos un gobierno a nivel nacional, luego se vienen las próximas elecciones, que vamos a tener un gobierno por el cual vamos a elegir departamental, y también en los municipios pequeñitos, como son, ¿quiénes lo manejan estos gobiernos pequeñitos? Los alcaldes. Luego pasamos a la geografía económica.
La geografía económica estudia las similitudes, diferencias y lazos existentes dentro de una zona y entre varias zonas en la producción, intercambio, transferencia y consumo de bienes y servicios. Ahora ustedes me pueden decir, dicen, no le entiendo, no sé qué es geografía económica, porque no sé qué es similitud, diferencia, etcétera. Ok, muy bien, les voy a explicar. Cuando hablamos de estudiar las similitudes y diferencias, estamos hablando de la actividad económica variada que hay dentro de nuestro país, ¿no? Y esto tiene una subdivisión. Si ustedes me dicen, dentro de la geografía económica, ¿hay otras subdivisiones? Claro que sí. Apunten, papel y lápiz, por favor, porque aquí no lo puse. La geografía económica está dividida en geografía agraria, geografía industrial, geografía comercial y geografía del transporte. ¿Puedo repetir de nuevo, Ilse? Claro que sí. La geografía económica está dividida en geografía agraria, industrial, comercial y de transporte. ¿Apuntaron? ¿Me avisan, por favor? Sí, Lice, ya está ya. Muy bien. ¿Se entendió lo que es geografía económica? Sí, Lice. Posi. Muy bien. Ahora sí. Y ahora vamos a hablar de la geografía cultural, la geografía de cultura. Esta estudia la cultura humana y cómo explora su entorno. Aquí se observa además sus progresos materiales, la influencia sobre el paisaje natural, también considera a las diferentes culturas y civilizaciones que se han dado en las diferentes épocas de la historia. A ver. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Una pregunta, en resumen, ¿qué era la geografía política? Me gustan esas preguntas. Bueno, en resumen, la geografía política es todo lo que tenga que ver con la política dentro de un país. Como por ejemplo, ustedes me preguntan, licenciada, ¿qué es la geografía política? A ver, yo les puedo responder en 2 palabras. La geografía política es el área que estudia los estados nacionales y las subdivisiones oficiales constituidas. Ahora, ¿qué es esto, licenciada? Yo no le entiendo, para mí esto es chino. La geografía política, jóvenes, es muy importante dentro de la geografía humana porque aquí vemos o estudiamos todo lo que tenga que ver con el bienestar de nuestra familia, del alrededor, de nuestro alrededor, y básicamente es el estudio del bienestar de los seres humanos a través de las políticas delimitadas de los estados. En resumen es eso, porque creo que hice una sopa ahí, pero es eso. Dicen, prácticamente la geografía política es solamente el gobierno que tiene, podemos decir así, que tiene cada país las subdivisiones en base a lo que va, Claro, en ¿y todos los cuáles cargos son las... políticos que va. Que, o sea, todo, como todo tiene sus niveles. Está el Estado plurinacional, por departamento, por provincia y de ahí por municipios. Todo eso va en la ¿Son los geografía límites política. territoriales, disculpe, Ilse? ¿Cómo? Límites territoriales de cada país. Límites territoriales de cada país. Digamos que sí, pero
Es que si hablamos de límites territoriales, no, no, me quedo con lo que dijo el compañero para que no nos chipemos, porque me gustaría que quede muy claro esto, ¿no? La geografía política estudia todo lo que tenga que ver con un país. Tenemos un país que tiene un gobierno central y tiene sus gobiernos subdivididos, ¿no? En cada departamento, y cada departamento tiene sus municipios que igual tienen, que son gobernados por los alcaldes, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Y qué estudia nuevamente la geografía política? Porque creo que nos hemos estancado ahí. Estudia a las organizaciones de poder y del territorio. Es como que nos pongamos a analizar, por ejemplo, lo que está haciendo el actual presidente, es como que nos pongamos a analizar, sí, me voy a quedar con ese ejemplo, que nos pongamos a analizar sobre lo que está haciendo el actual presidente y cómo está manejando la situación con la organización. ¿Cuál organización? Con la COP. Entonces, ese es el estudio de la política, el estudio de la geografía política. Creo que ya quedamos o nos hemos chipado. Con lo que nos podemos quedar, que básicamente la geografía política es todo lo que tenga que ver con la política en cargos que lo que va en base a un país, sus cargos políticos, prácticamente es eso. ¿Y qué? Exactamente, es eso. Y si también hablamos de la económica, igual, ¿no? Todo lo que tenga que ver, como les mencioné, todo lo que tenga que ver con producción, todo lo que tenga que ver con transporte. Entonces, no tiene mucha ciencia esto, ¿no? Porque por algo es geografía humana. ¿Cómo está dividida la geografía humana? Está dividida en tres, que es la geografía política. ¿Qué estudia la geografía política? Todo lo que tenga que ver con un país y las organizaciones que están dentro de ella. Luego está la geografía económica, que es la que estudia las diferencias entre zonas, entre la producción, el intercambio, bienes y servicios. ¿Y qué estudia la geografía cultural? Estudia todo lo que tenga que ver con la cultura humana y cómo el humano, valga la redundancia, explora su entorno, ¿no? Cuáles son las culturas que se lleva, por ejemplo, acá en Santa Cruz y la cultura que se lleva en el occidente, y eso. Eso es básicamente. Le hacen una consulta. De la económica, pues, se subdivide en agraria, comercial, de transporte. ¿Cuál sería la otra? Ahorita te digo. Industrial. Ya, gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, jóvenes, si tienen alguna preguntita más, por favor, porque según lo que me pasaron, yo debería de avanzar hoy hasta aquí. Y creo que he ido muy rápido. Y bueno, eso. Marquito, ¿estás ahí? Una consulta más, licenciada. ¿La geografía se divide en política, económica, cultural? ¿Cuál sería la otra o son solo esas tres? Solo son tres, se subdividen en tres. Gracias. Una consultita más, dicen. Bueno, lo que yo más o menos me acuerdo, existía la geografía territorial. Ya, sí, pero dentro de o sea, la geografía territorial se la toma en cuenta, pero dentro de la geografía política ya entraría ahí, en las tres, pero va de la manito con la geografía política. Gracias.
¿Alguna pregunta más? Listen, disculpe, ¿hay manera de que pueda mandar su diapositiva al grupo? Les comento que todo lo que se da en clase se queda en la clase. Entonces, no hay forma, no tenemos la autorización de pasarles esto, porque se supone de que ustedes tienen que estar súper atentos a la clase. Entonces, si ustedes desean, yo puedo volver al inicio y les pueden ir tomando fotitos, si están tomando clases desde su celular, tomarles un screenshot. Se paralizó la imagen, no podía tomar captura en el comienzo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Les parece si...? Disculpe, ¿puedes volver a explicar lo de los asteroides, cometas y creo que... Claro que sí, con bueno, muchísimo gusto. Ya. ¿Les parece si aquí estoy en el inicio nuevamente? Para que la compañera aquí que no pudo tomarle screenshot, le pueda tomar, ¿no? Este es el contenido que vamos a llevar durante las 6 semanas de clase. Son 5 temas y bueno, aquí está desglosado cada uno de los puntos que vamos a ver. Entonces tómenle fotito. ¿Ya está? Sí. Ok. Ahora, este es el primer tema que hemos visto, que es la geografía, que ya dijimos que es la ciencia que estudia al hombre, pero de que no estudia solamente lo natural ni solamente lo social, ¿no? Estudia todo lo que tenga que ver con la tierra, con el hombre, la forma, el contenido y la función de cada parte de su región o lugar. Luego dijimos de que la geografía se divide en 3 ramas. ¿Cuáles son esas 3 ramas? La astronómica, que es donde entra la Tierra, el sistema solar. Luego está la geografía física, características naturales. Y luego está la geografía humana. Y luego pasamos a ver lo que es el universo, que está dentro de la geografía astronómica. Ahora, a ver, bueno, vamos a pasar esto. Vamos a ver si me tomaron atención, jóvenes. ¿Alguien sabe qué se llama la Vía Láctea en la que nosotros... Ay, ya me confundí, ya dije Vía Láctea. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Alguien sabe cómo está compuesto el universo? A ver, vamos a ver si me tomaron atención. planeta, No, el universo. Estrellas y galaxias. El universo. A ver, es una pregunta, jóvenes, es una pregunta súper, súper fácil. Vuelvo otra vez. ¿Alguien sabe por qué está formado, cómo está formado el universo? Voy a decir... Galaxias. Estrellas y por dos. galaxias. Estrellas. Ah, ahora sí. Ahora sí. El universo está formado por 2 estrellas y galaxias. No nos confundamos. No nos confundamos. Alguien dijo planetas. No, no está, o sea, sí está conformado por planetas, pero vamos, en el sistema solar Dentro de la hablamos de galaxia están los planetas. planetas, ¿no? ¿Cómo? Dentro de las galaxias están los planetas. Exactamente, y dentro de la galaxia está nuestro sistema solar. Ok, a ver, ¿quedamos bien ahí? ¿Nos Y confundimos? la galaxia en la que habitamos se llama Vía Láctea, ¿cierto?
Exactamente, exactamente. Nosotros los nuestro sistema solar, ¿dónde está ubicado? Dentro de la galaxia llamada Vía Láctea. Ahora sí, le doy siguiente porque aquí está. Ahí, si no le tomaron screenshot, tómenle, anoten. Creo que una forma de estudiar igual es anotando todo, en vez de tomar fotitos, porque después uno lo deja ahí en el teléfono. Ya, ok. Vamos a la siguiente. Ahora, dentro del sistema solar hay una estrella. ¿Alguien sabe cuál es esa estrella central? El sol. El Sol. Sol. Ay, fue porque les mostré. Muy bien, está bien. Porque en el examen esto no van a tener, así que tienen que... ¿Qué? ¿El Sol es una estrella? Sí, es una estrella, no es un planeta. Ya, ok. Cabe mencionar nuevamente, quiero decir algo que es súper importante, que los planetas giran alrededor de él, no es que el Sol gira alrededor de los planetas. Es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son nuestros planetas? Nuestro sistema solar está compuesto por 8 planetas, ¿no? ¿Cuáles son? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno. Neptuno, perdón. Ahora, ¿qué son los satélites? Ya dijimos de que no poseen luz propia y que giran alrededor de sus propios planetas y siguen sus movimientos. Ah, aquí yo dije algo muy importante que no anoté para ver si ustedes me estaban prestando atención. ¿Cuál es un satélite que tiene nuestro planeta? La luna. La luna. La luna. Bien, muy bien. Muy bien, ahora aquí pasamos a otro. Dice una pregunta. Dígame. ¿Por qué Plutón dijo que no se consideraba un planeta? Porque, Es un cuerpo celeste. Antonio, ¿quería responder? A ver. Creo que era por falta de datos para los científicos, así que. Exactamente, porque lo que pasa es que hasta hace un tiempo atrás, cuando yo todavía lo pasé esto en colegio, existía Plutón, pero se dice de que ya no, porque no cumple con los aspectos que debería tener para llamarse planeta. Entonces, por eso lo han sacado, ¿no? De ahí de estos, ay, ¿cómo pues? De estos Lo sacaron del planetas. sistema solar. Sí, No está muy considerado, bien. ya no está eso. considerado, no está considerado ya dentro del sistema solar porque en algún momento llegó a llamarse el planeta enano, pero al no tener datos suficientes los científicos, lo sacaron de ahí. Muy bien, Ismael, muchísimas gracias. Es eso, básicamente es eso. Muy bien, ahora había una compañera que me decía que no había entendido del todo qué eran los asteroides, los cometas, los meteoritos. Aquí, chicos, aquí vemos de que he tenido un error ortográfico. No es otros asteroides, es otros astros. Ahí si lo anotaron, igual yo ahí me voy a anotar, cambiar esa palabra. No es otros asteroides, es otros astros. Y dentro de estos otros astros están los asteroides, los cometas y los meteoritos. ¿Qué son los asteroides? Son astros que no tienen luz propia y que giran alrededor del Sol. Son pequeños e irregulares. Básicamente son eso. No quise como poner una explicación más larga porque básicamente es eso y es entendible, ¿no? De qué son los asteroides. Ahora, ¿qué son los cometas? Son astros formados por rocas y gases congelados y están compuestos por 3 partes: núcleo, cabellera y cola. Quizás por ahí le hacen una preguntita de ¿qué son los cometas?
¿no? Son astros formados por rocas y gases congelados y están divididos en 3 partes: núcleo, cabellera y cola. Es eso. Y luego están los meteoritos, que es de lo que más escuchamos, ¿no? Ay, cayó un meteorito allá. Ahora, ¿qué son los meteoritos? Son cuerpos menores, rocosos, que giran alrededor del Sol, así como nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿no? Y que cuando ingresan a la Tierra dejan un rastro de una luz al desintegrarse. Ahí tómenle screenshot a eso. Y por favor, cámbienle, no es asteroides, es otros astros al título, aquí. Licenciada, ¿por qué los meteoritos caen a la Tierra y no caen los asteroides? Buena pregunta. La verdad que considero que los meteoritos como son cuerpos menores rocosos que giran alrededor del Sol. Entonces, como nuestra Tierra está muy cerca del Sol y que ellos están a nuestro alrededor, y me imagino que están cerca, pues, de la Tierra, ¿no? Entonces, por eso es que hay noticias de que han caído meteoritos, porque como están cerca y giran, están en nuestro entorno, que es la Tierra, pues por eso es que caen los meteoritos y que dicen que tienen una luz, pues, preciosa, ¿no? Que cuando llegan a la Tierra, pues, se desintegra eso. Esa sería mi respuesta a por qué los meteoritos caen en la Tierra y no los asteroides. ¿O alguien me podría decir el por qué? Alguien respóndame a ver igual para que haya esa interacción. ¿Ustedes qué creen? ¿Está todo bien? Me imagino que ya están Dicen que cansados. se supone que la gravedad los atrae y ya con el nivel de la gravedad que va descendiendo, cada uno va cayendo y por eso que a la vez va. O sea, cumple el deseo de la gente. A lo último, Solizar, no te llegamos a escuchar. Pero, bueno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que vamos a hablar de nuestro planeta Tierra, que ya lo vimos. La compañera que, antes de ver esto, la compañera que me preguntaba sobre esto, ¿ya quedó claro? Sí, ¿Le logró sacar fotito? sí. Ya, ok. Ya. Ahora vamos a hablar de nuestra Tierra, como ya lo había mencionado antes, porque esto lo vemos mucho igual, en lo que es la orografía y la hidrografía. Nuestro planeta Tierra está formada, bueno, está cubierta por un 70% de agua, y se supone que es el único planeta donde habitan seres vivos, ¿no? ¿Quiénes somos esos seres vivos? Los humanos, los animalitos, las plantas, las aves, y bueno, todo lo que tenga vida. Y cabe destacar que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. ¿Y cuáles son estos movimientos que la Tierra hace alrededor del Sol, ¿no? Son 2, ahí tomen apunte: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre su propio eje y emplea las 24 horas. Y esto, como consecuencia, se da la alternancia entre el día y la noche. Y el movimiento de traslación es porque la Tierra gira alrededor del Sol y este movimiento le toma 365 días y 6 horas. Entonces, hay que mencionar de que el movimiento de traslación se hace durante un año, ¿no? Porque se hace durante los 365 días y 6 horas. Y por ello es que cada 4 años se dan los años bisiestos, ya que se acumulan 24 horas de un día más, y por eso es que en febrero se adiciona un día más, y por eso se llama año bisiesto. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Chicos, ¿están ahí? Licenciada, solo existe el movimiento de rotación y Sí. traslación. ¿Había escuchado o oído, creo, acerca del movimiento de revolución o no existe? Movimiento de, perdón, De revolución. movimiento de revolución. No, no lo había escuchado. No lo había escuchado, yo conozco estos dos movimientos y bueno, básicamente aquí está la explicación del por qué es, ¿no? Los de las 24 horas y el porqué del año bisiesto cada 4 años. Seguro eran los masistas. Gracias, Lisa. Ok, bueno. Ya, esto no sé si lo lograron entender, ¿no? Porque, perdón, no sé si lo lograron entender, ¿no? El tema de los puntos cardinales, los paralelos, los meridianos. ¿Por qué es que vemos esto? Ya, lo voy a explicar porque ese es mi trabajo. Bueno, después de ver tanto el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, para poder ubicarnos dentro de la superficie terrestre, se han establecido 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son esos 4 puntos cardinales? El norte, el sur, el este y el oeste. En el este es por donde nace, se llama oriente, naciente y levante. Y el oeste es por donde se esconde el sol y también es llamado como occidente o poniente. Eso, por favor, anótenlo, apréndanselo de memoria porque es muy importante. ¿Cómo dijo Licen? No me están tomando atención. Les decía que para que nosotros nos podamos ubicar, nacen los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Dentro del este, o por qué pasa en el este, nace el sol, y también esto se llega a llamar oriente naciente y levante. Entonces, por ahí supongamos de que les hagan una pregunta de, el este también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué responderían ustedes? Levante y naciente. Se llama oriente, naciente y levante. ¿No ves? Y en el este, ¿qué nace? El sol. Y en el oeste se esconde el sol. ¿No? Por ahí esas preguntitas ahí que pueden decir, ay, es súper fácil, pero cuando uno está en el examen, uno como que se nubla y se olvida. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, muy bien, entonces ya sabemos, oeste, este, oeste. ¿Anotaron ahí? Sí, entendido. Ok, ahora vamos a hablar de los paralelos y meridianos, que igual ya lo hablamos, pero cabe destacar de que son líneas imaginarias que permiten que nos ubiquemos en la superficie de la Tierra. Y que los paralelos son circunferencias que se trazan paralelas a la línea del Ecuador y que divide a la Tierra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esos son los paralelos. Otra vez, licenciada, ¿qué son los paralelos? Los paralelos son líneas que dividen a la Tierra del hemisferio norte y el hemisferio sur, en resumen. Ahora, los meridianos son líneas imaginarias que van de polo, de allá a allá, digamos, ¿no? Y el meridiano de Greenwich es considerado en meridiano en 0 grado y divide a la Tierra en hemisferio occidental u hemisferio oriental. Entonces, en resumen, ¿qué son los meridianos? Son líneas imaginarias que van de polo a polo, ¿no? Y el meridiano de Greenwich
Es considerado en meridiano de 0 grados y divide la Tierra en 2 hemisferios. ¿Cuáles son esos 2 hemisferios? ¿Alguien me puede ayudar? Polo sur o Chicos, Oriental y occidental. ¿cómo? Oriente y Occidente. Muy bien. Oriente y Occidente. Occidental y oriental. No, oriente o occidente. Ya, muy bien. Anoten eso por ahí, por favor. Ahora vamos a hablar de las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud. Dentro de las coordenadas geográficas, mejor dicho, nacen a partir de los paralelos y los meridianos, que ya sabemos que y se puede localizar en un punto específico en la superficie terrestre. Estas distancias se expresan en grados y se llaman latitud y longitud. Ahora, aquí yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llaman las distancias que expresan grados en las coordenadas geográficas? ¿Cómo se llaman las distancias que se expresan en grados en las coordenadas geográficas? Vamos a ver si están atentos. Latitud. ¿Y? Longitud. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, eso. ¿Cómo se llaman las distancias que se expresan en grados en las coordenadas geográficas? Se llaman latitud y longitud. Licenciada, ¿y qué es la latitud y qué es la longitud? Muy bien. La latitud es la distancia entre un punto y la línea del ecuador. Está al norte o al sur y su valor es de 0 grados a 90 grados. Eso, por favor, hay que aprendérselo. Otra vez. Licenciada, ¿qué es la latitud? Es la distancia entre un punto de la Tierra y la línea del ecuador. Está al norte y al sur y su valor es de 0 grados a 90 grados. Y la longitud es la distancia entre un punto cualquiera de la superficie y el meridiano de origen y está al este o al oeste y su valor es de 0 grados a 180 grados. ¿Estamos bien ahí? Gatito. ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿Me están prestando atención? Ok. Bueno, ya pasando de hablar sobre la latitud y la longitud, vamos a pasar a hablar sobre las representaciones geográficas, sobre las representaciones gráficas del planeta Tierra, que son los mapas, y que se hacen a escala. Actualmente los mapas se elaboran por fotografías satelitales, pero el hombre, mejor dicho, ha realizado mapas desde sus orígenes, ¿no? Desde mucho antes. Y algo que no dije anteriormente es que en Egipto y en Mesopotamia, esto es historia, sugieren los primeros cartógrafos, personas que elaboraban mapas de ciudades, de regiones y hasta de sus plantaciones agrícolas por seguridad, ¿no? O sea, era como que iban y elaboraban sus mapas a través de dibujos para ver cómo era que estaba antes y cuánto había evolucionado lo que habían hecho en un año, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que todo cambia. Entonces, esos son básicamente las representaciones gráficas de nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir cuáles son las representaciones gráficas? ¿Están atentitos? Los mapas. Muy bien, exactamente. O por ahí de repente le hacen otra pregunta de, ¿a los mapas también se los considera como? Representaciones geográficas. Pregunta, chicos, del planeta Tierra. Muy bien, pasemos a lo otro. Ya habíamos visto igual sobre la geografía física, donde la geografía física estudia las características de la Tierra
Y la geografía física se divide en orografía y en hidrografía. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya lo vimos. Por favor, tomen apuntes, sáquenle fotito y cualquier duda que tengan, por favor, aquí. Yo estoy aquí para despejar dudas, para que aprendamos y para que recordemos, ¿ya? Las edades geológicas, veamos. ¿Cuáles son las edades o la era geológica? Son 5, conocida como arcaica. La primera es arcaica o arqueozoica, luego está la primaria o paleozoica, luego está la secundaria o mesozoica, como cuarta era está la terciaria, o cenozoica, y la quinta que es la cuaternaria o neozoica, ¿no? Que en la última es donde aparece el hombre y bueno, se hace el estudio de todo lo demás. Chicos, me esperan un ratingo, voy a sacar a mi gatito, no sé si la logran escuchar. Muy bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta? A ver, vi que estaban escribiendo por aquí. Ay, aquí había habido comentarios, no los había leído. Juliana, ¿a qué te referís con esto? Bueno, quizás está distraída o ya está almorzando. Ok. Ya. Ya, ¿dónde me quedé? Ah, me quedé en que dentro de la era cuaternaria o cenozoica es donde, bueno, se inicia hace 2 millones de años y se caracteriza por los cambios climáticos y por la aparición del hombre. Chicos, ¿le tomaron fotito a esta parte para que puedan estudiar o para que puedan investigar? ¿Por qué no más de esto? Sí, Lice, le saqué yo. Los demás están tomando apuntes. Sí, Lice. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la estructura de la Tierra. Dentro de la estructura de la Tierra vemos 5 capas, que está compuesta por 5 capas, que es núcleo, manto, corteza, atmósfera y hidrosfera. Bueno, hidrosfera y atmósfera. El núcleo es el centro de la Tierra, el manto es la capa intermedia y la corteza es la superficie terrestre. La hidrosfera es la capa líquida de la Tierra, que es eso, le dicen, el agua. Y la última es la capa de la Tierra. Aquí, por favor, tómenle fotito, anoten. Ok, vamos a lo siguiente. Y otra vez vamos a ver qué es la orografía. Básicamente la orografía estudia el relieve emergido. Licenciada, ¿qué es el relieve emergido? No entiendo, hábleme en español. Estudia la superficie de la Tierra y las diferentes formas, como por ejemplo, montañas, cordilleras, mesetas, llanuras, y también relieves sumergidos, como fondos marinos. Aquí cabe destacar, por favor, espero que me estén tomando atención, el relieve emergido es el que se eleva, es lo que eleva el terreno. Entre los principales relieves
son, como ya lo mencioné, porque esto creo que no lo dije al principio, ¿cuáles son los principales relieves emergidos? Puede ser una pregunta de examen, son las montañas, las cordilleras, las mesetas, las llanuras. Ahora, licenciada, ¿qué son las montañas? Son elevaciones del terreno con altura y laderas pendientes. ¿Qué son las cordilleras? Son una cadena de montañas con altura y gran extensión. ¿Qué son las mesetas? Son superficies de altura pero plana. ¿Y qué son las llanuras? Son superficies horizontales y de gran extensión. Y los relieves sumergidos, que aquí lo dice, son los fondos marinos. ¿Y cuáles son los fondos marinos? Tiene que ver con los océanos y los mares. Aquí, chicos, igual, por favor, no tomen en cuenta esto. Ay, perdón. Aquí igual otro errorcito. De la Tierra está compuesta y el núcleo, quedémonos con esto, con orografía y con esto. Estudia hasta fondos marinos, por favor. Aquí igual hubo un errorcito. ¿Me están tomando atención, chicos? Hola, hola. Sí, profe. Ya, ok. Yo sé que ya estamos cansados, ya falta poquito para que acabe la clase. Creo que ha quedado muy claro esto, porque vamos a seguir viendo acerca de la geografía. Y pasemos ahora a la hidrografía. Dicen, ¿qué es la hidrografía? La mayor parte de la superficie terrestre está compuesta por agua. Y la hidrografía estudia las aguas, los océanos, los mares, las corrientes marinas, los desastres que hace el agua, como uno de ellos es llamado el Niño, las aguas continentales como ríos, lagos, lagunas, que son aguas dulces y vitales. La mayor parte de la superficie terrestre sabemos que está formada por océanos y mares, y está dividido entre el hemisferio sur, que posee mayor cantidad de agua oceánica y marítima, y los océanos generalmente fría, ¿no? Básicamente es eso. ¿Le lograron sacar fotito a esto? Chicos, ¿sí? Ok. Bueno, pasemos a la siguiente. Y bueno, como último, que aquí fue donde más debatimos, otra vez hablemos sobre la geografía humana, que es básicamente el estudio a los seres humanos y la manera como ha ordenado sus espacios. ¿Cuáles espacios? La política, la economía, la cultural, que dentro de la geografía política sabemos que hace un estudio a las semejanzas y diferentes caracteres políticos. Dentro de la geografía económica, también vemos otros tipos bueno, tiene otras subdivisiones, ¿no? Como el transporte, dicté, y la geografía cultural, ¿no? Que es lo que estudia la cultura, cultura humana, cómo explota su entorno. Entonces, eso. Y, bueno, aquí sobre esto, ¿tienen alguna preguntita más? Me avisan, por favor, para que les mencione qué es lo que vamos a avanzar, para que les vaya adelantando que vamos a avanzar el día de mañana y también ustedes puedan hacer sus investigaciones y a través de las investigaciones que tengan, les surjan dudas y me puedan preguntar el día de mañana. ¿Tienen alguna preguntita? Disculpe, profe. Díganme. ¿Hemos concluido con el tema de esta de geografía humana o aún falta hablar más de eso? Sí, esto es todo. O sea, esto es un resumen de todo lo que es la geografía humana.
¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, está bien, gracias. Ok, algo que quiero mencionar aquí que es muy importante, que no lo puse, pero que considero que es importante, es que dentro de la geografía cultural podemos observar que aquí se estudia todo lo que es los progresos materiales y la influencia sobre lo que el humano hace con los paisajes que nos rodean. Por eso es que se consideran las diferentes culturas y civilizaciones que se han dado en las diferentes épocas históricas. Ya para que ahí tomen apuntes sobre eso. ¿Cómo Bueno, dijo, licenciada? Por favor, lo podía repetir, es que lo dijo muy rápido. claro que sí, con muchísimo gusto. La geografía cultural estudia la cultura humana y el cómo explota su entorno. Miren mi gatito. Se entró de nuevo. Ya, ay, me distrajo, perdón. Ya, básicamente la geografía cultural estudia la cultura humana y cómo explota su entorno. También observa además sus progresos materiales y la influencia sobre el paisaje natural. También considera las diferentes culturas y civilizaciones que se han dado en las diferentes épocas históricas. ¿Ahora sí? Ok. Ahora, otra vez, si alguien no anotó, igual lo voy a volver a decir. Dentro de la geografía económica, chicos, existen... Ay, caramba. Dentro de la geografía económica también existen otras geografías, ¿no? Se la divide en geografía agraria, geografía comercial y geografía de transporte. Igual para que ahí lo anoten. Bueno, eso sería todo, chicos. Por ahora, el día de mañana vamos a hablar acerca de los continentes. ¿Cuántos continentes hay? Vamos a ver qué hay en cada uno de ellos, cuál es la función de cada uno de ellos, cuáles son las islas más importantes de estos continentes. Y bueno, vamos a hablar igual acerca de geografía, de todo lo que tenga que ver con la geografía de Bolivia. Entonces, eso sería todo. Marquito, no sé si estás ahí. Marquito es el chico que me colabora. Buenas tardes, Licen. Sí, ahí estoy. Marquito, creo que faltan 10 minutos.